En este momento estamos en el proceso de desarrollo del proyecto ejecutivo. Como lo mencionaban, es un tema de no solamente ya no es viable la reparación de esas vigas, tienen que ser retiradas y tienen que diseñarse y construirse nuevas vigas. El tiempo será derivado, digamos, de la validación del proyecto ejecutivo, que tiene un tiempo aproximado de entre 2 y 3 meses, que deberá ser validado también con la SICOM, y de ahí podremos entonces ya hablar de un tiempo específico de obra. Por el tipo de traves, deben de ser traves prefabricadas las que se deben de colocar, y por lo tanto, bueno, ahí dependemos un poco de ese proyecto para poder hablar de un tiempo específico. ¿No hay una fecha de inicio de los trabajos, director? No podemos hablar de una fecha, hablamos de que en los próximos días estamos pasando ya la parte del proyecto ejecutivo, consideramos que en un lapso de 2 a 3 meses tendremos con el acompañamiento SICOM ya este proyecto validado, y de ahí arrancaremos ya la parte de la propia obra, ¿no? También hay que garantizar el tema de los recursos para esta obra. Iniciada la obra, ¿cuánto se lleva? Probablemente sea una obra de 6 a 7 meses de ejecución. Es relativamente rápida porque de alguna forma hablamos de que ya está de la parte fundamental de la estructura del puente. Se tienen que retirar, es una obra compleja, hay que pensar que hay que hacer retiro de vigas y colocación de nuevas vigas. ¿Estará a cargo de la SICOM todas estas obras y el recurso también es del Estado o del municipio? Es un tema de acompañamiento, es un tema que desde que tenemos conocimiento del fallamiento lo hemos venido trabajando de la mano con la propia Secretaría, y de alguna forma es un asunto que todavía está por resolverse, ¿no? El tema no podemos hablar en este momento todavía de un monto si no tenemos todavía el proyecto específico, ¿no? Pero sí quién aplicará el recurso, pues digo, al final de cuentas fue una obra estatal ese puente. Sí, así es, no se conviene exactamente todavía quién de los dos será el ejecutor de la obra. Director, ¿qué tan grave es el daño que tienen? ¿Qué tan grave es el avance que ha tenido ese daño en los últimos meses? Bueno, lo primero que es importante en ese sentido decir que se le ha dado un seguimiento constante al tema de la falla. Por eso es que ya hemos tomado esta determinación de hacer el cierre en este momento, de disminuir el tráfico, porque se ha monitoreado la falla que actualmente tiene. Lo que queremos evitar es el riesgo de un colapso de la estructura. Si es un riesgo que puede llegar a darse si continuamos con el tráfico y con el puente abierto. Por eso vamos a tomar esta medida preventiva que es necesaria. ¿Cuántos vehículos circulan ahora y con estos cierres parciales y con estos ajustes que están haciendo, cuántos vehículos esperan que circulen? Dato específico no te lo puedo dar, lo que sí te puedo decir es que el tráfico que va a circular sobre el puente se va a eliminar el tráfico pesado, es exclusivamente para tráfico ligero y se cierra, como decía en la nota informativa, uno de los carriles. Es evidente pensar, no es lógico decir vamos a tener la mitad del tráfico porque mucha gente va a optar por tomar rutas alternativas. No podemos todavía pronosticar cuál va a ser ese tráfico que va a estar ahí, pero evidentemente va a ser menor. Con este tráfico que va a quedar, ¿no hay un riesgo de colapso? No. Exactamente ese es el tema. Incluso por eso mismo hay acciones como las que se mencionaron de agilización del tema de los cruceros que de alguna manera llegaban a poder generar una problemática sobre la parte del puente. Al ser exclusivamente tráfico ligero, el puente no tendrá ese riesgo. Más sin embargo, pues es una prioridad rescatar esta obra, ¿no? La obra de reestructuración del puente es una necesidad, es una arteria fundamental del sistema vial primario de la ciudad y por lo tanto debe ser atendida como tal, ¿no? ¿Es daño por uso o daño por antigüedad o por fallas de ejecución en aquellos años? Creemos que evidentemente, sí parte del estudio que se hizo fue revisar tanto la parte del proyecto como el cumplimiento de la obra en términos del propio proyecto y la aplicación de la normatividad que era vigente en ese momento para ese proyecto. El proyecto cumple con la normatividad que era vigente. En ese momento ese tipo de estructuras que tienen una ménsula no presentaban ese tipo de fallas, no se había detectado que la estructura podía presentar este momento de cortante que se está manifestando en las grietas. No existía en ese momento para cuando el puente se diseña este fenómeno en este tipo de estructuras. La validación de la revisión, las radiografías que se hicieron de toda la estructura demuestran que el puente, y el análisis de la resistencia de los materiales demuestran que el puente se construyó perfectamente en términos de lo que el proyecto así marcaba. Entonces no se puede hablar en este momento de una mala ejecución de obra.
Lo que sí vemos es que evidentemente el tráfico al cual estuvo sometido la estructura, el tema de las cargas muertas, el tema del frenado que se daba en algunos vehículos, vino empezando gradualmente a hacer la afectación de la estructura como tal, ¿no? Se podría decir que es un tema de uso de alguna forma. El puente en su momento se diseñó conforme a la normatividad vigente y cumplía específicamente con la normatividad vigente en ese momento. ¿Qué estrategia va a tomar Tránsito para el dispositivo en este puente, señor? Muy bien, pues tenemos ya contemplado vías alternas para perjudicar lo menos posible al ciudadano y a los que transitan por esta importante vía aquí en el municipio. Se las vamos a hacer llegar, va a estar también por redes sociales. Tenemos trabajando nuestro personal operativo y a nuestra área de infraestructura vial, fortaleciendo la señalética horizontal y vertical en esta zona, es decir, en Constituyentes de oriente a poniente y de poniente a oriente, y vamos a estar dándole seguimiento para que el ciudadano resienta lo menos posible. La zona de intervención principal, que la vemos en rojo, es de aproximadamente 600 metros, es donde está el puente, es esta zona de intervención, y precisamente ahí en las laterales es donde vamos a meter al tráfico pesado, que por la naturaleza de sus funciones, de la movilidad que tienen, recordemos de que ahí hay una zona comercial importante aquí en el municipio, a este tipo de tráfico que necesariamente tiene que pasar por ahí, pues lo vamos a pasar por la lateral, en ambos sentidos. Mi compañera decía esa pregunta importante. ¿Usted tiene, director, datos de cuántos vehículos circulan por la zona? Tengo el dato, pero no lo traigo aquí, se los hago llegar con mucho gusto. Tenemos aforos. ¿No sufrirá cambios en las rutas de transporte público que circulan por esa zona? Habrá algunos vehículos que vayan de paso y vamos a informar por varios medios, redes sociales y donde sea posible que el ciudadano tenga acceso a esta información para que utilicen las vías alternas y tengan menos impacto. En cuanto al transporte público de ruta fija, solamente es una ruta la que va a tener una alteración en esta primera etapa. Estamos hablando del cierre parcial. Al ser un vehículo pesado, lo vamos a pasar por las laterales. Y también la Dirección de Movilidad ya ha tomado las medidas pertinentes con Tránsito del Estado para avisar a las rutas de transporte de personal e ir tomando todas las vías de contacto posible para precisamente haya conocimiento de este tema. ¿Y el horario, director, de la central? Es correcto, también por eso, como lo comentamos, Movilidad ya está viendo este tema para precisamente tener todos estos contactos. Se habrá que hacer algunos ajustes en las rutas y esta es la primera etapa, o sea, también hay que ser muy claros, esta es la primera etapa para evitar temas de riesgos. Vendrá una segunda etapa que es la obra y en la cual, por la naturaleza de la obra, habrá cierres parciales y estaremos informando en su debido momento, cuando ya tengamos el proyecto específico y los programas de trabajo, cómo se harán estos temas, ¿no? Porque sí habrá, evidentemente, acciones que implican movimiento de traves y colocación de traves y cierres parciales de estas vialidades. Uno de los temas que nos preocupa mucho es precisamente cómo buscamos evitar las afectaciones a la ciudadanía en este sentido. ¿Cuánto se va a invertir en este estudio por esta primera etapa? Estamos precisamente, tenemos un par de cotizaciones de este tema, no te puedo dar todavía el monto, pero al ser un tema ya digamos de carácter urgente, haremos la contratación en los próximos 15 días. Aproximadamente. No te puedo dar todavía un dato. Sería irresponsable de mi parte. ¿Quién lo está realizando? Como decía, estamos evaluando diversas propuestas. Oiga, ¿usted qué nos podría decir como director de proyectos en SICOM? Sobre todo porque es la preocupación de la población de esa zona, obviamente de la ciudad, porque al final afecta a toda la ciudad, de que se lleve mucho tiempo o de que no haya los recursos y pues que se genere ahí un impacto fuerte a la ciudad. Sí, nosotros tenemos la instrucción del secretario, del gobernador, de atender y acompañar al municipio para atender lo más pronto posible esta contingencia. Hemos dado seguimiento desde que se detectaron los problemas que aparecieron y hemos estado en acompañamiento con el área del IMIPE
en precisamente lo que comentaba el arquitecto, tratar de disminuir los tiempos en la preparación del proyecto. Queremos que el proyecto no tarde más allá de lo que es la elaboración, sino que ya al mismo tiempo ya vaya validado por nosotros, vaya revisado, y buscar la gestión del recurso en función de lo que se determine de ese estudio, ¿verdad? ¿Todavía no hay un solo peso para este cambio? En el tema de la obra, Sí, de la obra como tal. como tal, hay una gestión que se ha venido haciendo desde que tenemos conocimiento de ello, por lo tanto la propia SICOM ya está en el tema. Hablar precisamente de un monto no lo podemos hacer. En un primer momento se había considerado una solución de reforzamiento de las propias vigas mediante un sistema constructivo de fibras de carbono. La realidad es que cuando en conjunto con la propia Secretaría estuvimos evaluando cómo iban avanzando el tema de las fallas y si esto iba a ser viable, se tuvo que descartar esta opción. Si no era viable la reparación ya como tal de la viga, y por lo tanto se toma esta determinación de que la única solución técnica es el retiro y construcción de nuevas vigas. Por lo tanto, hablar de un monto no lo podemos hacer, ¿no? El gobernador había anunciado que había ahí un recurso para ese mantenimiento. El gobernador es consciente, como bien lo señaló, están trabajando y ha encargado a la propia Secretaría el seguimiento de este asunto. Por supuesto, en su momento podremos hablar de montos cuando podamos hablar ya del proyecto y de sus fases. ¿Sería recurso estatal o tendrá que aportar el municipio? El propio municipio ha sido responsable en el tema, el propio PGO ya contempla una parte ahí, tenemos que ver cómo lo trabajamos. Ciertamente en este momento la obra supera por mucho lo que podamos tener nosotros. Ahí hay 10 millones de pesos en este tema. ¿Y en el estado todavía no hay nada? Necesitamos el proyecto para poder hacer la valoración y hacer el trámite con finanzas, un análisis del costo-beneficio, etcétera. Es correcto. Y el ejecutivo director, si bien esta problemática se detectó desde la administración pasada con el estudio que hicieron, No. ¿sí tienen un presupuesto para el proyecto ejecutivo? Primero aclaramos, los estudios, los resultados de este estudio se tuvieron en noviembre del año pasado. Es decir, le toca a esta administración ya recibir los resultados de este estudio como tal, es decir, es en noviembre que tenemos los primeros datos y es donde se empieza a trabajar en la evaluación, pero es de ahí desde donde empieza a darse de manera más periódica el monitoreo de la falla. Por el monto, evidentemente, si no alcanzábamos con el recurso que se tenía. Del tema que me preguntas respecto al proyecto como tal, recordarán que el PGO contempla un recurso para la elaboración de proyectos ejecutivos que son desarrollados por el instituto y es dentro de ese recurso donde haremos el tema de la ¿Cuánto es este presupuesto? Debemos tener 14.999.000, una cosa así, en total para todos los proyectos que se desarrollan en el Oiga, municipio. director, ¿hay otro puente, algún otro puente en Celaya con ese mismo sistema constructivo y con este riesgo o no? Existe un puente que tiene el mismo sistema constructivo y se ha monitoreado y no tiene esta falla. El puente, en el caso de Constituyentes, la problemática que se dio es por el tema del tráfico pesado. El otro puente no tiene esta condición. Y evidentemente en un tema preventivo el instituto va a contratar también el proyecto de reparación de este puente que sí estará en las condiciones de esta reparación física de las traves con el tema. O sea, ¿hay otro puente que sí necesitará reforzamiento? Sí, lo necesitará, pero en este momento ni siquiera es un tema de riesgo, va a ser un tema absolutamente preventivo. ¿No está en irrigación? Es irrigación tecnológica, es el mismo sistema constructivo, pero no tiene riesgo. Lo que haremos será un tema totalmente preventivo a futuro.